Hello familias, bienvenidas a un nuevo ciclo más del SAF. Hoy vamos a tocar un tema que con frecuencia es bastante tabú, el de la pornografía. Así que lo que he hecho es recopilar todas aquellas preguntas que nos soléis hacer en la orientación familiar para poder haceros este taller y recoger algunas pautas clave para el abordaje de esta educación sexual, específicamente sobre la pornografía. Como os digo, abordar la pornografía no es más que abordar el tema de la educación sexual. Y ahí ya te tengo la primera pregunta. ¿Cuál es tu enfoque de educación sexual? ¿Eres más bien la persona que se adelanta con esta información, genera espacios para hablar de ello? ¿Eres más bien alguien que va compartiendo esta información a medida que tus hijos van teniendo esas experiencias? ¿O quizás incluso recaes un poco al tema más evitativo de evitar estos temas en casa y de delegar que en tus hijos esa responsabilidad de encontrar información en su entorno? Según esto, tu enfoque más bien será o promocional, o preventivo, evitativo o incluso restrictivo. Saber cuál es tu enfoque es muy importante para también posicionarte ante estas diferentes preguntas que vamos a tocar hoy. Bueno, aquí ya lo primero que tengo que decirte es que es imposible que no haya educación sexual. Una cosa es que hay una educación sexual intencional en la cual tú te organizas para informar a tus hijos sobre diferentes temas de la educación sexual. Pero la educación sexual también es no intencional, que es toda aquella que se da en el día a día, en las conversaciones con nuestros hijos, en las películas o música que escuchan, en los medios de comunicación. Por tanto, ahí siempre está influyendo. Esto no está en nuestro control. El dilema, por tanto, no está en si hay o no hay educación sexual en casa, porque siempre la habrá de alguna forma, sino más bien si queremos que ésta sea intencional, si queremos prepararnos para que ésta se desarrolle de forma positiva, integral y de forma saludable. Otra cosa que también tenéis que tener en cuenta es que la educación sexual no es solo información, también es el desarrollo de herramientas y actitudes que vamos a tener frente a esta temática. Es una forma positiva de invertir en su futuro, en su desarrollo como personas. Les permite conocer y conocerse, les permite aceptar y aceptarse y sobre todo de expresar su sexualidad de forma sana, coherente y satisfactoria. No hay una edad como tal clave para decir a partir de entonces hablamos de educación sexual, sino que realmente es en el día a día, en lo cotidiano. Podemos empezar desde cómo nacen los niños, pero también las diferencias entre hombres y mujeres, a conocer su cuerpo. Es decir, la educación sexual no la podemos reducir al hecho de penetración como tal, sino todo lo que la rodea. Y eso ya lo hacemos desde el inicio. Por tanto, eso es muy importante. También, además, no solo le estáis dando información, también le estáis ofreciendo un espacio en el que ellos pueden ver que pueden hablar con mamá y papá sin tapujos. Muchas veces preferimos no contestar porque nos resulta incómodo, porque no contamos con los recursos para hacerlo o porque sentimos que quizás no lo vayan a entender. Ojo aquí que son muy inteligentes, entienden mucho más de lo que pensamos. El silencio también es una forma de educación sexual, ese silencio ante sus dudas o preguntas, que es menos eficaz. Aquí tendrás que preguntarte, ¿es realmente el enfoque que necesito? Podemos entonces resumir que la educación sexual se da siempre, ya sea de forma intencional o no intencional, y desde siempre, porque desde pequeños les enseñamos a conocer su cuerpo, les enseñamos a establecer límites de su privacidad. Todo eso también forma parte de la educación sexual. La mayor parte de investigaciones y también vuestras experiencias como familia nos enseña que ese primer contacto se suele dar entre los 8 y 10 años. Esta media de primer contacto con la pornografía también está bajando, sobre todo con la mayor exposición a la tecnología, porque tienen mayor acceso no solo al contenido, sino también las formas de comunicar de nuestros hijos por redes sociales o WhatsApp que permiten compartir con mayor facilidad toda esta información y contenido pornográfico. La mayoría confirma que estas primeras experiencias son sobre todo causales, es decir, he abierto un banner que no debía, abrí un enlace que no tenía,
Por tanto, no es que haya una búsqueda deliberada de este contenido, ¿no? Para satisfacer algún deseo erótico, como quizás ya sí ocurre en la adolescencia. Aquí de repente ocurre y el interés es más bien curiosidad. El acceso o el uso del contenido pornográfico, especialmente en la infancia, no es para nada recomendable, especialmente porque su desarrollo cognitivo no les permite entender plenamente lo que están viendo. Lo mismo que ocurre también con imágenes perturbadoras o de violencia. Tu reacción ante esto es fundamental porque va a dar mucha información a tus hijos. ¿Te vas a enfadar? ¿Te vas a asustar o alarmar? ¿Lo vas a evitar y lo vas a ignorar? Es verdad que cuando te encuentras con esta situación, tu reacción es totalmente natural y espontánea, porque no es algo que nos ocurra todos los días. Por eso te invito a que uses este espacio del taller para reflexionar también cuál podría ser esa reacción que yo quiero demostrarle a mi hijo. Lo más importante sin duda es mantener la calma. Es cierto también que no es lo mismo que te ocurra con tu hija de 5 años a que te ocurra con tu hijo de 13, ¿no? Si entro por la puerta y veo a mi hija de 5 años con la tablet en este tipo de páginas, por X circunstancias que ha entrado hasta ahí, pues obviamente tengo que intervenir. Pero quizás no es lo mismo entrar asustada, madre mía, ¿qué estás viendo? ¿Pero esto qué es? ¿Qué es lo que has hecho? No te voy a volver a dejar esto, ¿no? A decir, vaya cariño, esto no es contenido para ti, es cosas de adultos, vamos a intentar poner un bloqueador o lo que haya, ¿no? Y también intentando buscar soluciones a que no vuelva a ocurrir. Ahí sí tenemos que intervenir. Otra cosa es que tengamos a nuestro hijo de 13 años, que obviamente ya sabe lo que es el porno, ¿vale? Entremos en la habitación, le veamos viendo porno, incluso a lo mejor a malas se esté masturbando, puede ser una situación muy incómoda que no es el momento para dar un sermón, no. O sea, creo que es un momento para retirada y luego lo hablamos y disculpa por entrar sin avisar. Sea como sea, 5 años, 13 años, 8 años, si ha ocurrido algo así, posteriormente vamos a retomar el tema y si es posible con naturalidad. Estos son los 4 puntos que te recomiendo tener en cuenta. Lo primero es recopilar información. ¿Qué has visto? ¿Cómo has entrado a esa página? ¿Cómo te has encontrado en esa situación? Una vez que has recopilado la información, pregunta sobre sus sensaciones. ¿Entiendes lo que has visto? ¿Qué es lo que te hace sentir? ¿O a ti qué te parece eso? Ahí podrás también ver cuál es su reacción ante ello. Quizás vergüenza, culpa, quizás también asco ante el contenido que ha visto o igual ya hay un deseo. Y ante esto, punto 3. No juzgues, no les hagas sentir culpables. Evita frases como, si es que ya lo sabía yo, que es que ¿para qué te doy una tablet? ¿Para qué te doy esto? Si es que no se te puede dejar nada. Evita estos comentarios porque no van a aportar a vuestra relación para esa educación tan importante. Por otro lado, también evita meter a terceros, sobre todo si hay una sensación de vergüenza. Madre mía, lo que has hecho, pues ya verás cuando venga tu padre que se lo voy a contar también. Intenta vincularte con tu hijo o con tu hija para mostrarle también tu disposición, aclararle las preguntas de lo que haya podido ver o no ver. Y cuarto punto, muy importante, una vez que ya has chequeado todo lo que es de su parte, tú vas a aportar información, sobre todo referida a que la pornografía no corresponde a la realidad. Para ello, ten sobre todo siempre presentes los siguientes puntos. El porno representa prácticas sexuales de riesgo en las que no hay medidas de protección. Suele tener connotaciones violentas en las que no hay consentimiento. Se fomenta la idea erótica sobre un prototipo de cuerpo concreto y no tiene en cuenta la diversidad del mundo. Ejemplo, tetas grandes o glande grande. El porno reduce la experiencia sexual a la penetración, lo cual no es la única forma de representar afecto ni conseguir excitación. Las prácticas sexuales no se corresponden con la realidad y genera presiones como, por ejemplo, durar mucho tiempo en la práctica sexual. Y por último, reproduce estereotipos de género en las que especialmente mujeres son reducidos a objetos sexuales.
Todos estos puntos que os acabo de mencionar sin duda son esas consecuencias negativas, ese imaginario falso que se genera desde el porno. Por eso es tan importante que podamos abordarlo y sobre todo ayudarles a generar una actitud crítica ante este contenido. Bueno, yo siempre digo que el control parental puede ser una herramienta buena siempre y cuando tenga una estrategia pedagógica detrás y no como tal una herramienta de prohibición. Es decir, si usamos este control parental, lo hacemos porque hemos establecido unos límites que hemos explicado anteriormente, que hemos acordado y negociado con nuestros hijos e hijas. Es decir, tarde o temprano van a tener acceso a este tipo de contenido. Primero porque son mucho más astutos que nosotros con las TIC y si no es por ellos es porque desde su entorno van a tener acceso a este. Por eso muy importante, el control parental puede ser una herramienta de estrategia pedagógica, puede ser preventiva, pero nunca puede sustituir lo que es la educación sexual. Bueno, esto yo creo que nos ha pasado a todos. Y no es solo incómodo para madres y padres, también es incómodo sobre todo para adolescentes cuando se encuentran en esa situación que empiezan como a mirar hacia los lados y dicen, bueno, me voy a la habitación que me he olvidado de una cosa, ¿no? Es decir, ahí yo creo que lo ideal es esa naturalidad con la cual como madre o padre enfrentes esa situación, ¿no? Es verdad que también depende del contenido, igual entiendo que si estáis viendo una película adaptada a su edad no debería de ser un problema. Si veis que el contenido escala, pues a lo mejor pues también ser sinceros, vaya, vamos a saltarnos esta parte porque creo que no es apta para vuestra edad. Pero no hace falta alarmarse, no hace falta quitar el canal, cortar, salir al balcón a fumar porque uno no sabe cómo actuar, ¿no? Entonces la naturalidad es lo que más os va a favorecer también en esa educación sexual. También no vamos a usar ese momento o a interrumpir la película para dar un sermón sobre educación sexual, por favor, ¿vale? Vamos a esperar y a utilizarlo quizás como herramienta para otro momento posterior. Lo mismo también lo podéis hacer con la música, con los textos que a veces también tienen bastante connotaciones eróticas e incluso a veces violentas, para preguntar, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú cómo lo ves? A mí me llama mucho la atención esto y esto. Es decir, buscar así de esa forma también el diálogo a partir de estas experiencias muy prácticas, ¿no? Muy visuales de lo que tiene en el día a día vuestros hijos e hijas. Puedes preguntarle si realmente sabe cómo poner un límite, cómo mostrar su rechazo, cómo impedir que otras personas le enseñen ese tipo de contenido. Incluso podéis ensayar conjuntamente de cómo lo diría, cómo lo haría, ante quién igual le daría más dificultad, ante quién le parece más fácil decirlo. Esto puede ser una práctica muy útil. También es importante aquí ayudarles a diferenciar quién te está mostrando ese contenido. ¿Alguien conocido que le ha llegado o es alguien incluso desconocido que de alguna forma puede incluso rozar a un tipo de acoso? Es importante ahí enseñarles que hay riesgos detrás de ambas líneas y que estáis vosotros ahí y que tienen que confiar en vosotros cuando les ocurra algo así, porque no es su culpa. Por otro lado, también ese contenido que te han enseñado está público, es en verdad privado, es algo confidencial. Aquí también para hacerles ver que también tienen responsabilidad ante que si reciben este tipo de contenido y lo comparten, forman parte de a lo mejor un delito, ¿no? Entonces, la importancia de cortar esas cosas desde un inicio es fundamental. Muy ligado a esto también el compartir propias imágenes, ¿no? Eróticas, como es el sexting. Es muy habitual que sobre todo en la adolescencia jóvenes utilicen fotografías suyas eróticas de alguna forma para compartir y para conseguir algún tipo de validación. También forma parte de su propio proceso de curiosidad de cómo es aceptado mi cuerpo, cómo me ven los demás. Entonces se recae fácilmente en ese ciclo, ¿no? de querer compartir y que me den likes, de que me compartan, de que me comenten, perdona. Entonces por eso podéis usar esta misma situación para hacer referencia a que mucho cuidado con a quién le compartes tus imágenes, con el riesgo de que de repente se haga viral y que otra vez más cuenten con vosotros para retomar estas situaciones que puedan escalar fácilmente.
A partir de los 15, 16 años, los jóvenes empiezan a tener sus propias experiencias, tanto amorosas como también sexuales. Por tanto, ¿aquí se termina la educación sexual? No, en absoluto. No termina, pero sí es cierto que como familia pasamos a un segundo plano como canal de información y las amistades se convierten en el primer punto de recurso informativo. En esta edad también es más habitual que recurran a la pornografía con un fin ya más adulto, es decir, para ese deseo erótico que pueda haber o que quieran satisfacer con este contenido y ya no tanto por presión de grupo o por curiosidad. Puede ser un buen momento para recordar cómo son esas relaciones eróticas reales que en el porno pues se omiten en su mayoría. Que haya un consentimiento, que haya una comunicación verbal y no verbal, confianza, respeto, cuidado y autocuidado, la diversidad de cuerpos, la diversidad de prácticas y mucho más. También tener en cuenta que es una etapa donde se realizan muchas comparaciones, ¿no? Entonces estamos ante un contenido de profesionales en el cual yo quizás como adolescente me sienta también no a la altura, donde empiece a compararme, donde mis expectativas sobre esa relación sexual no sean ni siquiera asumibles ni viables porque no corresponden a la realidad. Por ello tener en cuenta sobre todo estos puntos de aquí con ellos. La realidad sobre la duración del acto sexual, que es normal fallar, que es normal tener ganas como también es normal no tenerlas, que está bien planificar esos encuentros con antelación y que es normal conversar con la pareja cuando hay problemas o cuando se necesitan o se tienen necesidades que no se están teniendo en cuenta. Ayudarle a tu hijo o a tu hija a quitarse esas cargas, esas expectativas es muy importante y forma parte de una educación sexual integral y saludable porque les va a permitir también tener encuentros mucho más satisfactorios. Cuando empezamos a dudar sobre el uso excesivo o no excesivo de la pornografía de nuestros hijos e hijas, sin duda hay que dar el sermón porque para eso también estamos y no pasa nada. Lo siento, hijo, soy tu madre, es mi responsabilidad también poder hacerte ver que existen alternativas a esto. Cierto es que es muy difícil identificar una adicción al porno, pero sí podemos quizás ver ciertos síntomas que nos puedan alertar, como por ejemplo, necesidad de cada vez mayores cantidades de contenido de porno, si ese deseo se vuelve molesto e incontrolable, si no es posible la estimulación sin el contenido audiovisual, si abandona otras actividades como amistades o estudios, si hay inestabilidad al placer erótico en las relaciones reales. En estos casos lo recomendable es acudir a algún profesional del ámbito sexual que también nos pueda orientar y dar información sobre cómo proceder en estas situaciones. Si quieres saber más sobre la educación sexual, te invito a que veas también nuestros otros talleres que hemos realizado en otro ciclo y están colgados en el canal de YouTube, que son Educación Sexual sin Mentiras, que está relacionado cómo abordarlo en la etapa de infancia, y Educación Sexual sin Vergüenza, vinculado a la etapa de adolescencia. Te dejo los enlaces para que puedas acceder directamente a ellos aquí abajo en la cajita de descripción. También te animo a que dejes tus preguntas o experiencias que hayas tenido aquí abajo, también en la sección de comentarios, para que yo pueda responderte o para que también otras familias puedan compartir conjuntamente esas experiencias contigo. Además, si eres residente de Alcalá de Henares, podrás acceder de forma gratuita a nuestro servicio de orientación familiar, donde profesionales de familia te podemos acompañar en ese proceso de crianza, sobre todo referido a la educación sexual. Nos encantaría poder acompañarte y darte herramientas sobre todo ese abordaje que sin duda es un reto, pero es muy interesante y también muy bonito de realizar. Y aquí terminamos el taller de hoy. No os olvidéis que acabamos de iniciar ciclo, así que si os interesa nos podéis inscribir aún al resto de talleres y aprovechar este servicio gratuito. Y bueno, cualquier duda también os podéis escribir por mensaje directo. Un abrazo.